Amados hermanos, vamos a continuar con la serie, y creo que hoy terminamos la serie La Cruz de Cristo. Y en esta oportunidad estaremos viendo el sufrimiento y la gloria. Y quiero que me acompañen en sus Biblias, en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, y estaremos leyendo del versículo 10 al versículo 11. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10, versículo 11. Y el día de hoy, como les decía anteriormente, vamos a continuar con esta serie. Y el propósito de esta enseñanza o de esta serie es que el Espíritu Santo nos ayude a todos y a cada uno de nosotros a entender y a poner en práctica el sacrificio de nuestro Señor en la cruz del Calvario. Pues de otra manera, amados hermanos, si no tenemos en cuenta lo que esto significa, estaríamos llevando una vida totalmente religiosa y no una vida completamente entregada al Señor de manera espiritual. Y cuando hablamos de los sufrimientos y la gloria del Señor, podríamos enfocar esta enseñanza en dos directrices totalmente diferentes. Número uno, podríamos enfocarla en los sufrimientos y la gloria del Señor. Y número dos, podríamos enfocarla en los sufrimientos del creyente para la gloria del Señor. Entonces, quiero que me acompañen, ya todos lo tienen, 1 Pedro capítulo 1, versículos 10 y 11. Y leemos la palabra del Señor de la siguiente manera. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo, que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Pueden tomar asiento. Desde el Antiguo Testamento ya se estaba mostrando, se estaba abriendo el panorama acerca de los sufrimientos y de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Inclusive el párrafo, la porción de la Biblia que acabamos de leer ahora, dice que los profetas profetizaron acerca de estas distintas cosas e inquirieron diligentemente, escudriñando de qué personas hablaba acerca de los sufrimientos y de la gloria de Cristo. Y es que a través de los años, amados hermanos, en la predicación del Evangelio se habla acerca de los sufrimientos de Cristo y de las glorias que han de recibir el Señor. Y que Dios no solamente se lo dio a conocer, o dio a conocer los padecimientos de Cristo, sino que también dio a conocer su gloria. Y esa gloria gira en torno a la figura de nuestro Señor Jesucristo. Y como leíamos en estos versículos, los profetas se interesaron en conocer no solo de qué persona Dios les estaba hablando, sino de los diferentes acontecimientos que giraban en torno de esta persona. Por eso dice, y de la gloria que vendrían tras ellos, es decir, después de estos acontecimientos. Y estos hombres de Dios pudieron darse cuenta que había una recompensa para esta persona que cumpliría los propósitos de Dios, y es el Cristo, Hijo de Dios. Quiero que me acompañen rápidamente en sus Biblias, en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 32. Lucas, capítulo 1, versículo 32. Y la recompensa que estaba prometida, o que se cumpliría en función del Hijo de Dios, o del Cristo de Dios, sería que por medio del cual Dios iba a cumplir la promesa hecha a David. Lucas capítulo 1, versículo 32 dice lo siguiente: y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. ¿De quién estaba hablando? Está hablando de Cristo. ¿La recompensa cuál sería? Darle el trono de David su padre. Pero no era un trono físico, sino que estaba haciendo una alegoría espiritual, anunciando que este sería el Mesías, el Rey de Reyes, esperado por todos, el que iba a traer la liberación espiritual al Israel. Ahora,
¿Qué haría Dios con Jesucristo? Le daría el trono de David su padre. Y el Señor, por boca de los profetas, ya había hecho este anuncio. Acompáñenme en sus Biblias a Isaías capítulo 9, versículo 7. Isaías capítulo 9, versículo 7. ¿Ya todos lo tienen? Leemos de la siguiente manera. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ya los profetas, o el profeta Isaías estaba anunciando, o estaba hablando acerca de quién era esta profecía o este cumplimiento. Ahora, de todas las experiencias del Señor relacionadas con su redención, ninguna es tan gráfica, o la Biblia no lo registra tan gráficamente como su sufrimiento. Y cuando oímos o nosotros escuchamos hablar de Jesús o sufrimiento en alguna frase, las imágenes de dolor y agonía vienen a nuestras mentes, imaginándonos cuál fue el sufrimiento y la agonía de nuestro Señor en la cruz del Calvario. Imaginen la escena que narran los evangelios. El Señor es crucificado, pero antes de ser crucificado, el Señor es llevado a un sitio donde es azotado. Y gráficamente podemos leer que su carne, cuando era azotado, se desprendía de su cuerpo a causa de los azotes recibidos. Y posteriormente a eso, dice la Biblia, que le fue impuesta sobre su cabeza una corona de espinas. Y sin lugar a dudas, fue obligado a cargar el madero en el cual iba a ser sacrificado. Y fue obligado a cargarlo a un monte. Después de estar herido con una corona de espinas en su cabeza, subir una colina con un madero a cuestas. Y posterior a eso, clavos atravesaron sus manos y sus pies. Y dice la Biblia que a él en su agonía tenía sed y le dieron de beber vinagre. Ustedes se pueden imaginar ese sufrimiento, esa imagen gráfica. Ninguna película, por muy buena que sea, puede describir y mostrar el horroroso sufrimiento de nuestro Señor en la cruz del Calvario. Y gracias a ese sufrimiento, amados hermanos, fuimos nosotros redimidos de la maldición del pecado. Y por eso usted y yo hoy estamos en este lugar. Y muchas veces se habla de la gloria y de la gloria de Dios. Y eso está bien. Pero también debemos aprender a reconocer que la gloria de Dios fue manifestada a través del sufrimiento, y valga la redundancia, del siervo sufriente, tal cual como lo narra Isaías. Mostrar gráficamente los sufrimientos de nuestro Señor para la redención de nuestros pecados. Es posible que en una sociedad políticamente correcta, que no quiera ofender al débil de corazón, jamás se muestre o se predique acerca del sufrimiento de Cristo, porque esto alejaría a las personas, no tendría ningún sentido. Y desafortunadamente, amados hermanos, en muchas congregaciones hoy en día se está predicando es un amor, un Cristo de amor. Dios es amor, Dios es amor, Dios te ama, Dios te acepta tal cual como eres, pero se olvidan de predicar verdaderamente el sentido del Evangelio, y es que Cristo entregó su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario, y le entregó de una manera horrorosa, que quizás usted y yo, si estuviéramos en ese lugar, no lo soportaríamos. Ni siquiera pudiéramos soportar el primer azote que le fue dado a nuestro Señor. Y aunque su sufrimiento no fue atractivo en términos de belleza externa, fue un sufrimiento glorioso. ¿Y cómo es esto? Es glorioso porque el sufrimiento de Cristo era sustitutivo. Es decir, Él sufrió en lugar de usted y mío, por decirlo de esa manera. Y cuando consideramos cualquier aspecto de la obra de Cristo, debemos entonces recordar por qué el Señor lo hizo. Al margen de la máxima razón de la gloria de Dios, recordemos que Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que sufrir durante su corta vida y experimentar las angustias eternas y las angustias del infierno en la cruz del Calvario
Él estaba padeciendo en nombre de su iglesia. Quiero que me acompañen en sus Biblias a Isaías capítulo 53, versículos 6 al 12. Isaías capítulo 53, versículos 6 y 12. Del 6 al 12. ¿Ya lo tienen? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y miren lo que dice el versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo al padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Como les decía anteriormente, imagínense esta escena. ¿Quién de nosotros hubiera sido capaz de sufrir estos padecimientos? Y es que la cruz de Cristo muestra cuál fue su verdadero padecimiento a causa de la rebelión de muchos, como lo dice Isaías, a causa de la relación de tu pecado y de mi pecado cuando éramos pecadores, cuando el Señor aún no había venido a nuestro encuentro. Es decir, vivíamos una vida perdida, estábamos extraviados en este mundo y creíamos que vivíamos para nuestro propio deleite, pensando que no hacíamos mal a nadie. Pero cuando Cristo se manifiesta en su gloria, llega a nuestra vida, nos transforma, nos cambia, nos redime, podemos entonces entender cuál es el verdadero amor de Dios. Y ese verdadero amor comienza a partir de sus sufrimientos en la cruz del Calvario. Ahora, el mismo Señor confirmó que de Él estaba escrito lo que iba a acontecer. Acompáñenme al Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 44. ¿Ya lo tienen? Lucas capítulo 24, versículo 44. Y él les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Leíamos anteriormente en Isaías toda la descripción que estaba haciendo acerca del Señor, y el Señor lo confirma en Lucas 24, 44, cuando dice que era necesario que se cumplieran todas las cosas que de Él estaban escritas. ¿Y cuál era una de estas cosas? Su sufrimiento, pero este sufrimiento iba a traer una gloria posterior. Ahora, el favor del Señor o el favor de Dios se apartó de su cuerpo y también de su alma. Era parte de nuestra redención. Cuando el Señor estaba en la cruz del Calvario, Él podía mostrar o podíamos ver a través de su sufrimiento la debilidad del ser humano. Es decir, la incapacidad del ser humano de poder encontrar salvación por sus propios medios. Pero solamente el Señor, a través de este sufrimiento en la cruz del Calvario, pudo demostrar que Él era el elegido para mostrar y traernos vida a nuestras almas. Era parte de nuestra redención. Él soportó las aflicciones durante todo el tiempo que vivió sobre la tierra,
pero sobre todo al final de su vida, para que su iglesia, es decir, nosotros pudiéramos tener un sufrimiento terrenal, santificado, y finalmente nosotros quedáramos exentos del pecado. Es decir, el Señor muchas veces a través de su palabra muestra que la paga del pecado es la muerte. Y el Señor tuvo que sufrir la muerte para poder pagar o expiar nuestros pecados en la cruz del Calvario. El sufrimiento de nuestro Señor fue de manera voluntaria, por obediencia a la decisión de su Padre. El Señor Jesús, cuando oraba al Señor, lo podemos leer en Juan capítulo 17, teniendo el sufrimiento encima suyo, Él se refería una y otra vez a la gloria de Dios. Y Él entreteje estas expresiones de su propia obediencia para salvar a su pueblo. En el capítulo 17 vemos al Señor entregando a su pueblo. Señor, apártalos del mundo, ellos no son del mundo. Están en el mundo, pero no son del mundo. Señor, los que tú me has dado, yo los he guardado. Y vemos esa aflicción y el peso del dolor recaer sobre Él, pero aún así, por obediencia al Señor y para glorificar al Señor, llevó y estaba decidido a ir a la cruz del Calvario. El Señor se goza por sus hijos obedientes y la gloriosa delicia del creyente se halla al reflexionar, amados hermanos, en la naturaleza voluntaria y en la obediencia de nuestro Señor. Quiero que me acompañen a la epístola de Hebreos, capítulo 2, versículos 9 al 10. Ya iba a decir que lo había escrito el apóstol Pablo. La costumbre de leer las epístolas paulinas. Hebreos capítulo 2, versículo 9 al 10. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte, ¿por quiénes? Por todos. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. El autor de Hebreos lo expresa de una manera maravillosa. El Señor fue hecho poco menor que los ángeles, el Señor coronado en gloria y de honra, a causa de entonces de qué? Del padecimiento de la muerte, para que a través de la gracia de Dios gustase la muerte. ¿Por quién? Por cada uno de nosotros, porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por las aflicciones al autor de la salvación de ellos. Amados hermanos, hay gloria porque el sacrificio de Cristo es completo. Recordemos cuál era el sistema sacrificial. Se repetía año tras año, año tras año, año tras año. Pero el sacrificio de nuestro Señor fue único y de una sola vez para siempre. En el Antiguo Testamento se profetizaron acerca de sus sufrimientos, como lo leíamos anteriormente en el libro de Isaías. Pero en el Nuevo Testamento vino el cumplimiento de estas profecías. Y ahora sus sufrimientos habían acabado y no se repetirían jamás, ni tendrían que ser aumentados. Era necesario que Él sufriera y padeciera una sola vez para siempre. Y cuando nuestro Señor estaba en la cruz del Calvario y gritó, consumado es, lo que estaba diciendo era que ya su obra había sido hecha en su totalidad y que no era necesario que Él volviera a repetir su sufrimiento para mostrar que su gloria era eterna y para siempre. El sufrimiento de Cristo fue completo y no tenemos nosotros nada, absolutamente nada que añadirle al sufrimiento y al sacrificio de nuestro Señor. Y eso entonces demuestra que a través del sufrimiento el Señor fue glorificado.
Sufrió para llevar el peso de nuestro pecado y una vez resucitado el Señor fue glorificado y hoy está sentado a la diestra de nuestro Señor. Y esto nos lleva entonces a mirar la otra cara de la moneda y es el sufrimiento que el creyente tiene para la gloria de Cristo. Pastores, ¿es verdad que nosotros podemos sufrir por causa del amor de Cristo? Sí. ¿Por causa del nombre de Cristo? Sí. Pero quiero hacer un énfasis aquí, quiero detenerme un poco, porque muchas veces decimos que estamos sufriendo por amor de Cristo y en realidad estamos sufriendo por nuestras propias culpas. Un ejemplo, una persona, es un ejemplo que dice que en el trabajo está siendo perseguido a causa de su fe. No es que yo soy cristiano y mi jefe me persigue, y mi jefe me persigue, y mi jefe me persigue por causa de mi fe. Y cuando vamos a estudiar el caso detenidamente, nos damos cuenta, primero, que este hombre no llega puntual a su trabajo. Segundo, que no cumple con sus deberes. Tercero, es una persona irresponsable. Entonces, no está siendo perseguido, juzgado a causa de su fe, está siendo perseguido a causa de ser una persona irresponsable. Entonces, no confundir una cosa con la otra. Cuando somos perseguidos a causa de nuestra fe, Cristo nos da consuelo. Y es cuando el verdadero creyente se deleita en el sufrimiento. ¿Por qué? Para glorificar a Cristo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, del versículo 10 al 12, habla acerca de la bienaventuranza. Bienaventurados son los perseguidos, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor Jesús da a conocer una característica que los discípulos deben tener, y es el sufrimiento a causa del nombre de Cristo. Él pasa al tema de cómo reaccionar ante el sufrimiento, que en cada una de las bienaventuranzas, el Señor describe la actitud que cada uno de los verdaderos creyentes debe tener. Ahora, si realmente somos sus seguidores, vamos a sufrir realmente a causa de su nombre. Y Él quiere que nosotros nos convirtamos en ese tipo de personas, que aprendamos a aceptar el sufrimiento, pero cuando ese sufrimiento es causa o por causa del nombre de Cristo. Y nuestra relación con Dios y nuestra relación con los demás reflejará entonces cuál es nuestro carácter. Sin embargo, nuestro carácter se transforma cuando estamos sufriendo aflicciones a causa del nombre de Cristo. Pastor, ¿y qué tipo de aflicciones podemos sufrir? De toda clase. El Señor trabaja con cada uno de nosotros de una manera diferente. A muchos nos puede sufrir aflicciones a causa de una enfermedad, a otros a causa de diferentes tipos de problemas, pero Dios utiliza el sufrimiento para glorificarse. Y un ejemplo claro lo tenemos en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un gran hombre de Dios, utilizado por Dios, pero estaba sufriendo las aflicciones en su cuerpo. Cuando él hablaba acerca del aguijón de la carne, sus aflicciones lo llevaban entonces a reflexionar que el Señor se glorificaba en cada una de estas cosas por las cuales usted y yo muchas veces pasamos. La noche antes de la crucifixión, el Señor expresamente les advirtió a los discípulos que serían sometidos a una severa persecución corporal. Les dice que si siguen al Señor, sufriríamos. Juan capítulo 16, versículo 1 y 2. El Señor dice lo siguiente: estas cosas les he dicho para que no tengan tropiezo, es decir, para que no sean escandalizados. Los expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que así rinde un servicio a Dios. El Señor quería que nosotros supiéramos esto para que cuando estuviéramos padeciendo sufrimientos no tropezáramos. Es decir, mantuviéramos la fe puesta en el autor y consumador de la fe. El apóstol Pablo nos exhorta para que a través de este sufrimiento podamos ver entonces la obra completa de Cristo manifestándose en nuestras vidas. Quiero que me acompañen en sus Biblias a la epístola de los Romanos, capítulo 8, versículo 18. Hoy los he puesto a buscar bastante en la Biblia. Eso es muy bueno, para que hagan el ejercicio de estudiarla. A veces traemos la Biblia a la iglesia y nada más abrimos uno o dos versículos. Romanos, capítulo 8, versículo 18.
¿Ya lo tienen? Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces el apóstol Pablo nos está exhortando para que a través de este sufrimiento nosotros podamos ver la obra de Cristo manifestándose en nuestras vidas. Como les decía anteriormente, el apóstol Pablo era un hombre de Dios, un hombre utilizado grandemente por Dios. Sin embargo, él sufría las aflicciones a causa del nombre de Cristo. Y lo plasma de una manera maravillosa en el versículo 18 del capítulo 8 de Romanos, cuando dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, es decir, las aflicciones que estaba viviendo, no son nada comparables a la gloria que en nosotros se ha de manifestarse. Es decir, el sufrimiento entonces nos lleva a la gloria, pero no a la gloria de nosotros, sino a la gloria de Cristo, manifestando su amor y su benignidad en nuestras vidas. Es decir, cuando experimentamos sufrimiento por causa del nombre de Cristo, su gloria es enaltecida. Cristo es glorificado a través de nuestras vidas, cuando justamente estamos sufriendo por causa de su nombre. Recordemos la muerte de Esteban. Recordemos que este hombre fue apedreado a las afueras de la ciudad y él veía la gloria de Cristo manifestándose en su vida, aun cuando estaba a punto de morir. Y todos los hombres de Dios que experimentaron sufrimientos, el consuelo era que lo estaban haciendo para manifestar la gloria de Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor muchas veces trabaja en nuestras vidas a través del sufrimiento. Qué bueno es cuando vivimos una vida cristiana y no pasa nada en nuestra vida. Nuestra vida es una línea recta. Pero es más maravilloso cuando nuestra vida cristiana parece una montaña rusa, hay altibajos. Porque es que en esos altibajos es cuando el Señor se glorifica en medio de nosotros. Desafortunadamente nos venden un evangelio que es: si vienes a Cristo, todo te saldrá bien, todo color de rosa. Tendrás casa, tendrás carro, tendrás beca, tendrás todo lo que quisiste tener, porque el Señor es tu cajero automático. Pídele y Él te concederá. Ese es el evangelio que desafortunadamente nos están vendiendo hoy en día. Pero el evangelio que nos muestra el Señor a través de sus escrituras, a través de la palabra de Dios, es que tendríamos que sufrir aflicciones por causa de su nombre. Y el consuelo es que el Señor dice: confiad, yo he vencido al mundo. Amados hermanos, cuando vivimos una vida cristiana realmente comprometida como creyentes, tendremos aflicciones en nuestras vidas. Eso hace parte del paquete, por decirlo de esa manera. No es que solamente vas a vivir chévere, disculpen la expresión, vas a vivir una vida chévere, sin problemas. No, vas a vivir una vida consagrada al Señor, pero esto conlleva que muchas veces serás perseguido, torturado a causa del nombre de Cristo. Muchas veces serás señalado por causa del nombre de Cristo. Muchas veces aquellos que decían ser tus amigos se apartarán de ti por causa del nombre de Cristo. Y es cuando nosotros verdaderamente entonces podemos manifestar el amor de Dios en nuestras vidas. Y este versículo que acabamos de leer ahora está en un contexto extraordinario. Porque en el capítulo 7 de la epístola a los Romanos, el apóstol Pablo abre su corazón expresando la realidad de la lucha que había en su interior. Y por supuesto, esa lucha también la sufrimos nosotros diariamente. Y el capítulo 8 de Romanos comienza con una maravillosa declaración. Romanos 8, versículo 1 dice lo siguiente: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esa es una hermosa declaración que el apóstol Pablo hace. Decir, cuando vivimos conforme a Cristo no tenemos ninguna condenación. Aunque el mundo nos condene, Cristo nos libera. Y esa es la maravillosa gracia de nuestro Señor. Y en el versículo que leímos anteriormente, es decir, en Romanos 8:18, nos encontramos con un contraste bien grande. Por un lado, las aflicciones del tiempo presente y por otro lado, la gloria venidera.
Y las dos son una realidad presente en nuestras vidas. Las aflicciones que sufrimos por causa del nombre de Cristo, pero apuntando hacia una gloriosa o una gloria futura de nuestro Señor Jesucristo. Y muchas veces, como les decía anteriormente, nos encontramos en medio de la aflicción por causa de la fe en Cristo Jesús. Y esto no resulta nada extraño para el creyente. De hecho, debería ser así. Y esto nos lleva a hacer una pregunta retórica. Y no quiero que me tomen a mal. ¿Realmente estás sufriendo por el nombre de Cristo? ¿Has sido perseguido a causa de su nombre? ¿Te han señalado por predicar a Cristo? No me respondan, es una pregunta retórica que cada uno debemos hacernos para examinarnos a nosotros mismos. Ahora, el Señor lo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y por otro lado, entonces nosotros esperamos un futuro distinto. Y Pablo nos habla de ese futuro en los términos que leímos en el versículo 18, en una gloria venidera. Y el mismo apóstol, cuando escribe su segunda carta a la iglesia de Corintios, hace el mismo contraste. Dice que por un lado está atribulado, que se encuentra en apuro, que se encuentra perseguido, que se encuentra derribado. Pero cuando llega el versículo 17 de la segunda epístola de Corintios, capítulo 4, él dice y escribe lo siguiente: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El apóstol Pablo entonces nos muestra que las atribulaciones en nuestras vidas, los sufrimientos por causa del nombre de Cristo, producirán en nosotros una más excelente y peso de gloria. La pregunta entonces es, ¿cuál gloria? Para allá vamos. Y es maravilloso, amados hermanos, que nuestras aflicciones, del tipo que sean, son por un tiempo limitado. Es decir, no vamos a sufrir para siempre. Sufriremos temporalmente mientras estamos caminando en esta vida. Pero una vez que partamos de esta vida y partimos con el Señor, entonces experimentaremos su gloria. Y estas aflicciones, como les decía, son temporales y producen y producirán en nosotros una gloria eterna. Y el apóstol Pablo pone en el platillo de la balanza, por un lado, las aflicciones que sufrimos ahora, y en el otro plato de la balanza, la gloria venidera. ¿Y saben cuál pesa más? La balanza se inclina más por la gloria venidera. Porque no es una gloria que pertenece a nosotros, sino que es una gloria que pertenece a nuestro Señor. Por eso el apóstol Pablo dice que ambas cosas no se pueden comparar. Y no se pueden comparar ni por su duración, porque una es temporal y la otra es eterna, ni por su calidad, porque una es el resultado de una aflicción y la otra es una gloria. Y esta gloria venidera en nosotros que se ha de manifestar, no será manifestada simplemente a nosotros, sino que será manifestada en medio de nosotros los creyentes a causa de Cristo. Acompáñenme rápidamente a la epístola a los Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Gálatas capítulo 6, versículo 14. ¿Ya lo tienen? Pero lejos, esté de mí gloriarme, sino en la cruz de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me he crucificado a mí y yo al mundo. Es decir, esta gloria venidera no es una gloria de nosotros, sino es la gloria de Cristo manifestándose en la vida del creyente. Y el apóstol Pablo lo deslumbra y lo muestra
lejos esté de mí el gloriarme, sino gloriarme ¿dónde? En la cruz del Señor, porque de Él y para Él son todas las cosas. La gloria es de Cristo, no es de nosotros. Gloria a Dios porque podemos disfrutar de su gloria, valga la redundancia. Podemos ver manifestado el amor y el poder de Dios en la cruz del Calvario. Y veamos lo que dice Juan capítulo 17, versículo 5 con respecto a esa gloria. El Señor en el capítulo 17 del Evangelio de Juan dice lo siguiente: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Esa es la gloria de Dios. La gloria futura que ha de manifestarse en nuestra vida cuando el Señor viene a nuestro encuentro. Después que vivimos una vida de sufrimientos a causa del nombre de Cristo, su gloria futura se manifiesta en nuestra vida cuando llegamos a su encuentro. Cuando partamos de esta tierra, amados hermanos, la gloriosa venida de nuestro Señor estará con nosotros. Porque Dios está en medio de nosotros. Y damos gracias a Dios por sus promesas. Nuestros sufrimientos presentes, no importa cuántos ni cuán severos sean, se vuelven insignificantes cuando se le compara con la gloriosa o la gloria futura de nuestro Señor. No tiene comparación nuestros sufrimientos con su gloria. Y todo eso nos lleva entonces a glorificar a nuestro Señor y Salvador. Y para terminar quiero que me acompañen en sus Biblias, Juan capítulo 17, leamos el versículo 22 y el versículo 24. Aquí el Señor describe cuál es su gloria. Juan capítulo 17, versículo 22 y versículo 24. El versículo 22 dice lo siguiente: la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y en el versículo 24 dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que a donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y el propósito entonces de la gloria venidera es que cada uno de nosotros como creyentes podamos ver la manifestación hermosa de la gloria de Cristo en nuestras vidas. Es una enseñanza, pero parece sermón. Ustedes disculpen el tono, pero debemos emocionarnos cuando hablamos de nuestro Señor. Porque es la gloria de Cristo manifestándose en la vida del creyente. Y cómo no sentirnos nosotros orgullosos de hablar y predicar acerca de Cristo, si fue Él quien nos salvó. No fue por nuestros méritos. Y como les decía entonces, esa gloria se ha de manifestar y nosotros la veremos. ¿Por qué la veremos? Porque el Señor nos ha permitido a nosotros, los que hemos sido salvados, regenerados, transformados a causa de la fe de Cristo, ver y contemplar su gloria. Amén. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Hermano Jonathan, ¿me ayudas con los micrófonos, por favor? Si la pregunta es muy difícil, el pastor Oduber la responde. Tengo cara de hacer preguntas. Es una broma, hermano. Buenos días, hermano Edwin. Hubo una parte, no recuerdo qué pasaje de la Biblia es, que indicaba que Cristo fue hecho, que fue hecho menor que a los ángeles. Sí. Obviamente nosotros sabemos que Dios Padre es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero si este pasaje lo lee una persona que no conozca bien la Biblia, por decirlo así, Ya te explico el un contexto. testigo de Jehová, en el caso de ellos, ¿cómo haríamos nosotros como para dar una explicación adecuada al texto? Eso está en Hebreos capítulo 2, versículo 9. Dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra. Cuando se está refiriendo a que fue hecho menor que los ángeles, no se está refiriendo a su divinidad, sino se está refiriendo a la forma corporal que tomó aquí en la tierra.
a la encarnación de Cristo como tal. Fue hecho menor en ese momento cuando se encarna, menor que los ángeles en gloria. Pero mira lo que dice posteriormente. Pero fue coronado de honra y de gloria, es decir, una vez que Él cumple el propósito por el cual es enviado, Él es resucitado, se sienta a la diestra del Señor y recupera retoma la gloria de la cual Él mismo se había despojado para venir a la tierra. Que Él lo dice más adelante en Juan capítulo 5, 17, que le devuelva la gloria, la cual tuvo desde antes de la fundación del mundo. Creo que queda claro ese pasaje para que no se vea como tú lo habías dicho, que no es que Jesucristo sea menor que los ángeles de ninguna manera, porque Él es una de las personas de la Trinidad. Entonces, no tendría sentido decir que fue menor que los ángeles, sabiendo que Él y Dios, y el Padre y el Hijo son uno solo. Buenos días, hermano. Es un aporte, no es una pregunta, al final de pronto termino siendo una pregunta. Para entender las dos dimensiones que usted acaba de exponer con luz de detalle muy buena, con respecto al sufrimiento de Cristo y al sufrimiento del creyente, hay que partir de lo que se llama la teología del mal, o sea, el origen del mal. Y el mal hay que definirlo, porque muchas veces decimos que es el mal, pero no sabemos definirlo. San Agustín de Hipona, en el siglo IV y V después de Cristo, definió el mal como la carencia de bien. Y él establece tres dimensiones del mal. Una de las tres dimensiones que él establece, San Agustín de Hipona, es que el mal es la esencia de todo ser finito. Para comprender por qué Jesucristo sufrió, hay que entender que Jesucristo también fue limitado como nosotros. Es decir, que todo ser finito, todo ser limitado, tiende a sufrir. El único que no puede sufrir, jamás sufrirá, es un ser infinito como Dios. Entonces, la primera dimensión es que es la esencia, el mal es la esencia de todo ser finito. Y segundo, el mal puede adquirir un rostro redentor a la luz de Cristo, lo que usted acaba de decir. El sufrimiento debemos tomarla como la esperanza de nosotros los creyentes. Y tercero, que el mal también es producto del pecado. Cuando hay una autodestrucción, cuando las personas tienden a ser viciosas, drogadictos, cigarrillos, mujeres, etc., tiende a experimentar un mal por su propio pecado. Entonces, bajo esas tres perspectivas, es que nosotros debemos enfatizar la teología de la aflicción o del sufrimiento. La palabra crisis en latín significa crecimiento. Es decir, que a través de la crisis, a través de la aflicción, nosotros crecemos. Y por último, para retomar lo que usted acaba de decir, hay tres figuras de crecer por aflicción. Número uno, cuando el padre disciplina a sus hijos, Hebreos 12:5. Número dos, cuando el orfebre purifica al oro, o sea, él nos purifica a nosotros para que nosotros crezcamos. Y número tres, cuando el hortelano que corta la vid, Juan 15, Jeremías 48:11 habla de que hemos pasado por el fuego. Y por último, no es el sufrimiento que una persona crece. Una persona crece, no es el sufrimiento por la cual nos hace crecer, sino la forma como nosotros reaccionamos ante ese sufrimiento. Y otra cosa, no es solamente el sufrimiento que nos hace crecer, sino que no se crece si no hay sufrimiento. Y a veces nosotros decimos esto cuando Dios nos pasa por el fuego, nos pasa por diversas pruebas, diversas aflicciones. Señor, basta ya no quiero pasar por diversas, ya estoy cansado, otra prueba y otra prueba. A veces vienen las pruebas todas junticas, a veces queremos que las pruebas pasen una cada 5 años, pero cuando nosotros estamos diciendo, Señor, basta ya, le estamos diciendo a Dios, Señor, ámame menos, Señor, porque Dios al que disciplina ama. O sea, no es un error, hermano. Y lo último, la pregunta va a enfrentar, no es tan, si Dios, ¿quién controla a quién? ¿El mal controla a Dios o Dios controla el mal? No, esa pregunta no tendría respuesta sino una sola. El mal no se controla. Dios no puede ser controlado. Recordemos que Dios es soberano. La soberanía de Dios está por encima de todo, sea del bien, sea del mal. Ahora, causa curiosidad que definimos a veces el mal como ausencia del bien. Y personalmente no estoy de acuerdo con esa preposición.
porque entonces podríamos decir que Dios entonces es el autor del mal. Y no estoy de acuerdo personalmente con esa proposición. Ahora, lo que debemos tener en cuenta, amados hermanos, es cuál realmente es el verdadero propósito del sufrimiento como creyentes. Y el verdadero sufrimiento de nosotros como creyentes es que debemos, a través del sufrimiento, mostrar la gloria de Cristo. Eso nos debe llevar a nosotros entonces a vivir como verdaderos creyentes. ¿Y cómo vive un verdadero creyente? Cada uno de nosotros somos creyentes. Vivimos en constante oración, constante comunión con nuestro Señor y glorificando a Dios en todo. Sea bueno, sea malo. La gloria es para Dios. Amén. Oremos.